desde el Centro de Diversidad del Instituto de Empresa, este segundo informe del Observatorio de la Diversidad y la Demografía sobre los trabajadores senior en las empresas. En este segundo informe, en las empresas europeas. Como sabéis, el primero estaba más centrado en el mercado español y este segundo está más centrado en el europeo. También algunos de vosotros estuvisteis en la primera presentación que hicimos hace casi un año en el IE en Madrid y pensábamos, porque había mucha demanda y así nos lo decía el interés, hacer una serie de presentaciones en diferentes ciudades de España. Desafortunadamente la pandemia no nos deja, pero sí que vamos a intentar hacer algunas presentaciones virtuales para que intentar llegar a la mayor gente posible. Antes que nada, y antes de empezar el informe, quería agradecer a los patrocinadores, que sin ellos sería imposible poder hacer este informe, que como sabéis son Correos, la Fundación del Banco Santander, Mapfre, Sagardó y Abogados y la Fundación Bancaira La Caixa. Como todos los años os agradecemos infinitamente el que nos ayudéis y que podamos realmente realizar este informe. Yo no quiero deciros mucho más, solamente desde el Centro de Diversidad nos ocupamos de todo tipo de diversidad, sea lo que llamamos diversidad demográfica, que tiene que ver con la persona, tiene que ver con el género, tiene que ver con la raza y sobre todo con la edad, que cada día es más importante. Pero también, evidentemente, la diversidad tiene que ver con nuestra manera de pensar, nuestra diversidad cognitiva o con la diversidad experiencial de las diferentes experiencias que uno tiene en la vida. ¿Y cuáles son los retos para la empresa para armonizar todas las diversidades, no solamente para que haya una inclusión efectiva y real de esas diferentes diversidades, sino para intentar que todos, trabajando en conjunto, podamos conseguir que la empresa funcione cada vez mejor? Ese es el resultado y el objeto último de la diversidad, conseguir que las diferencias se aúnen para mejorar todos, en un proyecto que por ser común es de todos y no le pertenece a nadie. Y para eso la diversidad y la inclusión efectiva es crucial. Hasta ahora es verdad que hemos tenido muchísimo más interés en lo que era discapacitados o género, pero cada vez más la edad resulta importantísima. Y no solamente por todas las diferentes capas de edad, pero el grupo en el que estamos aquí concentrados, no que nosotros lo seamos, que la mayoría seguramente lo seremos, de mayores de 55 años, sino que justamente ese grupo de mayores de 55 años, lo que llamamos senior o silver, ¿no? Que Rafa lo utiliza mucho, esa expresión inglesa, son fundamentales para la empresa. Hay 10, 15 años, 20 de vida laboral que tiene que encontrarse una manera que esa contribución del trabajador senior sea efectiva y sea incluida. Y muchas veces, con todas las brechas generacionales, también de la tecnología, vemos que hay una problemática, un reto para incluir efectivamente a esa población senior. Y ahí hablamos muchas veces de si es un problema o al revés, es una oportunidad que no estamos aprovechando en las empresas. Y ahí me gustaría presentar a los ponentes de hoy. Somos afortunados, tenemos, bueno, a Rafa, creo que todo el mundo lo conocéis, a Rafael Puyol, sabéis, fue rector de la Complutense, estuvo como vicepresidente de la Fundación en el IE, tiene la medalla de Alfonso X el Sabio, aparte de ser académico y otras muchas reconocimientos que nos hacen ser uno de los más brillantes académicos que tenemos en España y fundamentalmente un demógrafo que puede realmente explicarnos qué está pasando en este sentido de la demografía. También Íñigo Sagardoy, como sabéis, presidente de Sagardoy Abogados, que nos puede dar esa visión legal tan importante para poder entender qué está pasando. No solamente es lo que pueden hacer las empresas, sino cuál es el marco legal en el que se permite ese tipo de desarrollo. Y finalmente Alfonso Jiménez, también gran amigo de la casa, porque ha sido profesor del IE y sigue siendo, además de un montón de escritos y libros que muchas veces presentamos en el IE debido a su interés y su importancia, fue el socio fundador de People's Matter hace ya más de casi 17 años, ahora es socio de honor y también lleva toda su carrera, por lo menos estos últimos 20 años, entendiendo bien cuáles son esas mejores prácticas de las empresas y cómo ayudar a mejorarlas. No quiero quitaros más tiempo porque los realmente importantes son el coordinador del informe, Rafael Puyol, a quien le dejo la palabra para que nos siga explicando. Luego tendremos unos breves minutos para poder hacer preguntas y responder a todas las dudas que podáis tener. Rafael, te dejo la palabra. Muchas gracias.
Muy bien, Celia, muchísimas gracias. Para mí es un honor participar en esta segunda presentación que, como bien decías, habría querido tener otro escenario, puesto que nos habíamos planteado, así nos habían invitado distintas instituciones a tener este tipo de actos en diferentes ciudades del país. Bueno, no ha podido ser así y nos hemos tenido que realizar estas presentaciones de forma virtual. Yo saludo a Íñigo y a Alfonso, que han sido colaboradores muy decisivos en la elaboración de este informe, que voy a glosar muy brevemente para todos en estos momentos. Efectivamente, realizamos un primer informe en el año 2018 sobre los trabajadores senior en las empresas españolas. Hicimos en aquel informe una comparativa con la situación que existía para este tipo de trabajadores en otros países europeos y la comparación nos arrojó resultados poco satisfactorios para la posición que ocupaba nuestro país, España, en esas clasificaciones, lo cual nos animó a profundizar en este tema y nos planteamos la realización de un segundo informe que tuviese como escenario los distintos países de la Unión Europea. En realidad no todos, sino una muestra significativa de ellos, elegimos 9, de cada una de las partes de la Unión. 2 nórdicos, que fueron Finlandia y Suecia, 1 del este, que fue Polonia, 3 del centro oeste, ahí incluíamos Alemania, Francia, Holanda y todavía la entonces miembro de la Unión Europea, Gran Bretaña, y 2 del sur, que fueron Italia y España. El estudio tenía como objetivo realizar, en primer lugar, un análisis sociodemográfico de estos trabajadores. Elegimos los 55 años y más como un umbral estadístico, podíamos haber elegido evidentemente otro, pero nos pareció representativo este umbral. En segundo lugar, realizar un análisis de la legislación laboral específica sobre este tipo de trabajadores que genéricamente denominamos senior. Y en tercer lugar, ofrecer ejemplos de buenas prácticas de empresas existentes en los diferentes países que nos pusieran en la pista de qué cosas se podían hacer para mantener activos a estos trabajadores, cuestión que va a ser absolutamente esencial dada la demografía existente en nuestras sociedades. La segunda parte, la especialmente jurídica, la dirigió Íñigo Sagardoy y la tercera parte la dirigió Alfonso de People Matters. Estos 3 componentes se ordenaron en 2 grandes apartados. Uno primero de análisis sociodemográfico general, que hice yo mismo, y una segunda parte de análisis de los 9 países a los que hacía mención hace un instante, que tiene una parte primera igualmente de carácter sociodemográfico que yo he elaborado, una segunda parte de naturaleza jurídica que ha dirigido a Íñigo y una tercera parte de buenas prácticas en cada uno de esos países que ha dirigido Alfonso. La parte final tiene unas conclusiones en las que me parece que son relevantes 2 características. En la primera, señalar la desfavorable situación de España en este contexto y la segunda, decir que, como todo en esta vida, hay esperanza porque por ahí fuera hay legislaciones y hay ejemplos de buenas prácticas que nuestras empresas podrían utilizar para aumentar el número de senior en el mercado laboral y para mantenerlos en él en las mejores condiciones posibles. Yo voy a hacer ahora, en estos segundos minutos de mi intervención, pues un análisis de las principales características y conclusiones del análisis sociodemográfico. Creo que
cada uno de los países tiene las suyas, pero hay algunas generales que yo creo que podemos sintetizar. En primer lugar, se observaba que en todos los países hay un crecimiento de la población senior en el mercado laboral, con un crecimiento especialmente fuerte en las mujeres, que lo hacen a un ritmo mejor que los varones, lo cual ha determinado que la presencia de los seniors, hombres y mujeres, en el conjunto de la población activa y ocupada de esos estados esté creciendo. En segundo lugar, el grupo de mayor localización de senior, evidentemente, es el de 55 a 59 años, pero también en los siguientes, de 60 a 64 y 65 a 69, se aprecian crecimientos de alguna notoriedad. El desempleo de estos trabajadores, salvo en España, no es muy elevado, a pesar de lo que muchas veces se cree, y aumenta el autoempleo, es decir, aumenta el número de senior que se convierten en emprendedores, que además con una tasa de éxito relativamente notable. Estos trabajadores siguen empleándose en una proporción mayor a tiempo completo, pero hay ya algunos países en los que el empleo a tiempo parcial está creciendo de manera clara. Me parece que el más significativo de todos ellos es, en este caso, Holanda. La mayor parte de estos trabajadores senior van al sector servicios y dentro de ese sector, aquellos empleos que exigen, pues, digamos, una mayor dedicación intelectual que manual, por así decirlo. Son empleos del sector comercio, del sector educativo, de los servicios profesionales, de la salud, etc. Por categoría profesional observamos una diferencia de calidad en el empleo entre las ocupaciones de hombres y de mujeres. En compensación, observamos igualmente una mejora del nivel educativo de los seniors, en el sentido de que hay cada vez menos personas que solo tienen estudios primarios o secundarios y hay cada vez más personas que tienen estudios terciarios. Evidentemente veremos alguna excepción a esta situación. Me parece importante que en algunos países sube la edad, el número de años en los que los trabajadores están ocupados. Algunos se sitúan incluso por encima de los 40 años. Creo que el ejemplo a imitar en este sentido es Suecia, porque rebasa significativamente los 40 años y se convierte, por este motivo, en una especie de ejemplo a seguir por otros estados donde las jubilaciones anticipadas son mucho más frecuentes. En este sentido de las jubilaciones anticipadas hemos diferenciado dos grandes modelos. Hemos llegado a la conclusión de que existen dos grandes modelos. Uno de jubilaciones más tardías, que es claramente el modelo de los países nórdicos, y otro de jubilaciones más tempranas, que es el modelo de los países del este y de los países mediterráneos. Evidentemente, estas son características generales que convienen a los 9 estados estudiados, pero también hemos observado que existen diferencias, a veces significativas, entre unos y otros, por lo cual hemos llegado al establecimiento de una serie de modelos dentro de la Unión Europea, que hemos denominado el modelo nórdico, el modelo del este de Europa, el modelo de Europa central y occidental y el modelo mediterráneo. Haciendo una especie de síntesis de quinta esencia, yo diría que la mejor y la mayor presencia de trabajadores senior es en el modelo nórdico, en los países del norte de Europa, que no es bajo, que está bien en los países del centro y oeste de Europa y que, sin embargo, es reducida esa presencia en el modelo de los países del sur o del este europeo.
Y como les decía que la situación española, comparativamente hablando, queda rezagada respecto de otros modelos, quiero en esta parte final de mi intervención hacer alguna referencia a nuestro país para que vean los ingredientes de esa comparativa que nos sitúan en mala posición. En España tenemos la cifra más baja de participación de los trabajadores senior en el mercado laboral, especialmente notable en el caso de las mujeres. Nuestras tasas de empleo de 55 a 59 años son comparativamente mucho más reducidas que las que tienen los países nórdicos, por supuesto, pero incluso la mayor parte de los países de centro Europa y de Europa occidental, alineándonos más en este sentido con la situación que tienen los países del este, Polonia como ejemplo, o los países del sur, el otro estudiado es Italia. Tenemos además la mayor tasa de desempleo de los seniors en el conjunto de los países estudiados. El nivel educativo de nuestros trabajadores senior además es peor comparativamente hablando con esos otros estados, porque tenemos todavía mucha gente entre los seniors con niveles exclusivamente primarios o secundarios de la fase inicial de formación, muchos menos de la fase final de la educación secundaria, aunque, sin embargo, curiosamente, en lo que se refiere a la formación terciaria, nuestras cifras de trabajadores senior, bueno, están en parangón, están en línea con las que tienen pues, los países del norte o del centro oeste europeo. También tenemos una duración media de la vida laboral más pequeña. En nuestro caso, la salida temprano del trabajo es una constante, desgraciadamente, ¿no? Solamente nos podemos comparar con Italia o con Polonia, pero nos situamos a una diferencia muy grande en lo que se refiere a la duración total de la vida laboral de esos otros estados del norte de Europa y del centro y oeste de Europa. Solamente dentro de este panorama que nos sitúa en una posición desventajosa respecto de esos estados, hay una nota de optimismo que quizás para el futuro puede resultar de interés. Y es que, preguntados en una encuesta realizada por Eurostat hace unos años acerca de si les gustaría a los trabajadores senior que se han jubilado ya haber podido continuar activos en el mercado laboral, en el caso de España son bastantes los trabajadores mayores que dicen que sí. Por lo cual, como vamos a necesitar imperiosamente, dada la demografía que tenemos, que el mercado laboral se nutra de más trabajadores seniors en el futuro, esta predisposición o esta actitud favorable a seguir laborando se me antoja como algo positivo que deben tener muy presente pues, los grandes interlocutores del mercado laboral, que son por un lado la administración, por otro lado los sindicatos y finalmente las empresas. Acabo diciendo que si en todos los estados, quizás con la excepción de los nórdicos, que ya tienen cifras excelentes, caben recorridos de mejora respecto del trabajo de los senior, en España el camino va a ser más largo porque, como he intentado reflejar, partimos de un cierto retraso. Afortunadamente existe ese deseo en muchos de continuar laborando, lo cual se convierte en una oportunidad importante para el futuro inmediato. Y esta es la parte de análisis sociodemográfico. Ahora voy a dar la palabra a Íñigo Sagardoy, que nos contará pues, las conclusiones fundamentales de la parte dedicada al análisis de la legislación sobre estos trabajadores en esos diferentes países europeos. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.
Bueno, pues muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Rafa, por esta introducción. Gracias, Celia, especialmente a Celia de Anca, del Observatorio de Diversidad del IE, por esta iniciativa. Es una iniciativa que ya tuvimos ocasión de realizar un primer informe que yo creo que fue muy útil, más centrado en España, y quisimos ampliarlo, como bien decía Rafael, al aspecto más, al ámbito más europeo, porque al final pues siempre es bueno compararse, ¿no? Y más en un tema tan importante como este de presente y de futuro, como bien señalaba Rafael. Es un placer estar aquí esta mañana con vosotros, y en el tiempo que tengo voy a hacer unas pequeñas conclusiones de lo que hemos ido analizando en comparación con esos otros 9 países que elegimos, porque entendíamos que eran países que, bueno, de distinta geografía, pero siempre dentro del ámbito de la Unión Europea, que podían ser relevantes para ver cómo estaba la situación legal, de legislación laboral y de práctica laboral en materia de trabajadores senior, y ver cómo estábamos nosotros, que ya lo tratábamos en el primer informe, ¿no? Y yo creo que acertamos con la elección de los países porque representaban pues distintos universos legales y distintos universos sociales, pero que a la postre pues, nos podían dar una visión muy, muy amplia de lo que estaba aconteciendo en la Unión Europea, ¿no? Entonces, como primera conclusión del análisis más estrictamente jurídico-legal, pues extraíamos un principio general que no llama mucho la atención o no es sorpresivo, de que España no dista significativamente en legislación laboral referida al ámbito de los trabajadores senior, que como bien decía Rafael, pues nos centrábamos en personas, en trabajadores de más de 55 años, ¿no? Y digo que puede ser una conclusión no sorpresiva o no sorprendente porque al final estamos todos en el ámbito de la Unión Europea, la legislación en nuestro área geográfica cada vez es más uniforme, y es normal y lógico que bueno, pues no tengamos de repente bueno, pues grandes diferencias en las normativas de cada país, ¿no? Pero luego, descendiendo un poquito más al detalle y yendo a las prácticas de cada país, las prácticas legales y las prácticas también realizadas por las empresas en la negociación colectiva, por los agentes sociales en cada país, sí que vemos que, bueno, pues que hay algunas diferencias notables, sobre todo, y como bien también apuntaba Rafael, en los países del norte, en los países nórdicos, que yo creo que arrojan luz bueno, pues nos puede servir de experiencia para lo que podemos hacer en España en los próximos años. Porque lo que no cabe ninguna duda, y como también decía Rafael, que yo creo que estamos en un camino, iniciando un camino de no retorno, simplemente por la pirámide demográfica, donde cada vez vamos a tener más trabajadores senior, gente más dispuesta a trabajar a mayor edad, y realmente esto pues tiene que tener un cierto reflejo en la normativa laboral y en las prácticas empresariales, ¿no? Y yo creo que en análisis de los distintos países nos ha arrojado luz de lo que a lo mejor podríamos hacer en nuestro país. Entrando en cada tema concreto, y voy muy al grano ya por no extenderme del tiempo, entrando en cada tema concreto, analizamos distintas materias, ¿no? Y cómo en cada materia se regulaba o se realizaban prácticas en cada uno de los distintos países analizados. Un primer bloque que analizamos fue en materia de contratación, y lo que nos preguntábamos es si en estos países pues realmente había alguna normativa, una legislación concreta que de alguna forma pues estableciera tipos de contratos específicos, especiales para trabajadores senior, o privilegios o preferencias especiales para los trabajadores senior. Y prácticamente en todos los países analizados, incluyendo también España, veíamos que no había grandes diferencias. Es decir, que en materia de contratación no es que existiera un régimen legal específico de un contrato de trabajo especial para trabajadores senior, sino que en todos los países estudiados, pues más o menos, con alguna pequeña diferencia que ahora señalaré, pues los contratos de trabajo eran los mismos para trabajadores senior, contratos de trabajo laborales, el régimen por cuenta ajena, para trabajadores seniors que para trabajadores de menor edad, ¿no? Quizá había una excepción en Italia, donde hay un contrato específico de trabajo intermitente, ocasional, que tiene un régimen especial para trabajadores de mayores de 55 años,
pero salvo Italia, el resto de países analizados no arrojaba unas grandes diferencias. En Holanda hay un régimen muy llamativo también de compatibilidad de trabajo por cuenta ajena y pensión de jubilación, que también tenemos en España, quizá un poquito más restrictivo, en Holanda es más amplio, y también en Holanda encontrábamos convenios colectivos donde había una gran llamada por parte de los convenios de sector a que las empresas se animaran y formalizaran contratos de trabajo de mayores de 55 años, incluso con jornadas especiales, turnos especiales de trabajo, etcétera, ¿no? Pero vamos, que ya digo que en definitiva en materia de contratación no hemos visto grandes diferencias. Un segundo bloque que estudiamos fueron los beneficios o bonificaciones a las cotizaciones a la seguridad social. Este es un bloque que queríamos estudiar porque entendíamos que parecía lógico que los distintos estados, pues de alguna forma, propiciaran la contratación de trabajadores senior mediante reducciones en las cotizaciones a la seguridad social. Y más o menos ahí sí que veíamos que en la gran mayoría de todos los países estudiados, pues sí que existían regímenes importantes de bonificaciones o beneficios a las empresas que contrataran a trabajadores senior, incluido como sucede en nuestro propio país. Incluso había un caso curioso, como era el caso de Suecia, donde más que reducciones o bonificaciones a las cuotas de seguridad social, lo que existían era una disminución de las cuotas empresariales que tenía que pagar el empresario en función de la edad de la persona que se iba a contratar. Es decir, ya no se pagaba la cotización o no se paga la cotización de la seguridad social en función del puesto de trabajo, de la categoría profesional o incluso de los ingresos, sino en función de la fecha de nacimiento del trabajador. Y había una reducción, lógicamente, en las cotizaciones empresariales si se contrataban a trabajadores de mayor edad. Y era un caso, bueno, es una aproximación curiosa que, lógicamente, incentiva a la contratación de trabajadores senior. Un tercer bloque que quisimos analizar y que, bueno, un poco por analogía de lo que sucede en nuestro país con el tema de la LISMI, de la reserva de puestos de trabajo para trabajadores discapacitados, sin tener lógicamente nada que ver, era a ver si existían en los países legislación de donde se establecían cuotas de reserva de contratación para mayores de 55 años. Realmente en ningún país de los analizados existe una obligación legal de reserva de determinados puestos de trabajo en una empresa para trabajadores senior, como parecería lo razonable, y al igual que sucede con otros colectivos, pero no existe para trabajadores senior. Y lo único que encontramos en Francia, pues en convenios colectivos donde sí que se establecían una serie de recomendaciones, declaraciones e intenciones para que las empresas reservaran determinados puestos de trabajo dentro de una empresa a trabajadores más senior, pero simplemente meras declaraciones sin carácter obligatorio o coercitivo, ¿no? Otro bloque muy similar al de las cotizaciones de la seguridad social que hemos analizado es la perspectiva fiscal, ¿no? Si existían ventajas fiscales para las empresas en aquellos casos que se contrataba a trabajadores de mayor edad o trabajadores senior. No hemos encontrado o no encontrábamos ventajas fiscales en la contratación de los trabajadores senior, a diferencia de lo que existen en otros, por ejemplo, en la contratación de trabajadores jóvenes, sobre todo los que están en desempleo juvenil. Y bueno, pues quizá había un caso excepcional que puede ser Holanda, donde sí que parece que con unos límites muy restrictivos, unas condiciones pues también muy restrictivas, hay una deducción de 6.000 euros por empleado contratado por una empresa mayor de 56 años, pero la verdad es que el régimen que establece es restrictivo y quizá es algo casi anecdótico, ¿no? La deducción fiscal por contratación de trabajadores senior. También otro bloque, un quinto bloque que creíamos que podía ser interesante de analizar y que ahora está un poquito más en boga o más de moda, ¿no? Por llamarlo de una forma, por todo el tema de la transformación digital y la renovación de los perfiles, es el tema de la formación, ¿no? Si de alguna forma existían obligaciones legales concretas, especiales, de formar especialmente o de una forma más intensa para un reskilling o para una transformación de puestos de trabajo a los trabajadores más senior.
y realmente no hemos encontrado en ninguno de los países analizados ninguna obligación especial legal que establezca que las empresas deban formar de forma distinta o cualitativamente distinta a los trabajadores más senior respecto al resto de la plantilla, sino que hay deberes generales de formar a todos los trabajadores con independencia de su edad, igual que tenemos en España en el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Quizá en Finlandia, bueno, hay una llamada de atención a que los planes formativos de las empresas deben tener una especial atención a la formación de los trabajadores más senior, pero ya digo, es una simple llamada de atención y recomendación y no tiene carácter obligatorio. Otro bloque que también analizábamos es la seguridad y la salud en el trabajo. Ahí realmente no me voy a detener en ello porque no hay ninguna diferencia con España y no hay ninguna diferencia entre los países analizados. Las obligaciones, lógicamente, de velar por la seguridad y salud en el trabajo para trabajadores más senior, pues es idéntica que el resto de trabajadores y quizás en aquellos trabajadores que tengan limitaciones añadidas a su propia condición de la edad, pues podían tener las empresas tienen unas ciertas obligaciones para velar por la seguridad y salud en el trabajo, pero ya digo que no es un tema de especial trascendencia, ¿no? Un tema quizá más importante era analizar si había previsiones legales, concretamente la protección por el despido de los trabajadores más senior. Bueno, ahí en todos los países analizados, pues el resultado es prácticamente idéntico al que existe en España. Hay un régimen ordinario común donde si un despido se realiza por razón de edad, pues es un despido discriminatorio y por tanto el despido es nulo. Eso sucede en todo el ámbito de la Unión Europea y también en nuestro país. Por tanto, ahí no hay grandes diferencias entre España y el resto de países europeos. Pero sí que las hay en materia de despidos, que lo que nosotros denominamos despidos improcedentes, donde el empresario está obligado a abonar una indemnización. Existen algunos países, y vimos como por ejemplo el caso francés, Finlandia, Holanda, Italia y Alemania, donde la indemnización a pagar al trabajador despedido era superior si la edad del trabajador pues tenía un cierto límite, ¿no? Incluso en algún país la edad del trabajador era un factor determinante para el cálculo de la indemnización. Es decir, que a diferencia de nuestro sistema, que es un sistema tasado, como todos conocemos, una indemnización legal tasada por ley, con independencia de la edad, con independencia del trabajo, y simplemente se modula por la antigüedad, aquí no solo se modulaba, en estos países analizados, no solo por la antigüedad, sino también se modula por la edad del trabajador. ¿Por qué? Porque se entiende en estos países que a lo mejor un trabajador más senior pues tiene más dificultad de reincorporarse nuevamente al mercado de trabajo una vez despedido. En el caso, por ejemplo, alemán, en vez de la vía de la indemnización se utiliza la vía del preaviso, es decir, hay un preaviso legal en los despidos, los despidos disciplinarios o despidos objetivos y los trabajadores de mayor edad pues tienen que tener un preaviso más largo que un trabajador de menor edad. Bueno, es una vía indirecta de protección en materia de despido. Y en materia de despidos colectivos, también en el momento de la selección de los trabajadores que pueden ser despedidos en un momento de reestructuración de una compañía, en un despido colectivo, a los efectos de los criterios de selección de los trabajadores afectados, hay en algunos países una cierta prioridad de permanencia de los trabajadores más senior respecto a los trabajadores más jóvenes, como sucede en nuestro país, por ejemplo, con el tema de los representantes sindicales, ¿no? Yo creo que es un tema importante. Y ya por último, por acabar, el último bloque que analizamos era el tema de la jubilación, que algo ha mencionado Rafael. ¿Diferencias con el resto de los países analizados? Bueno, que la mayoría de ellos establecen regímenes legales, a diferencia de España, de jubilación obligatoria. En España, como sabemos, aquí ha habido un vaivén de cambios legales y a día de hoy pues la jubilación es obligatoria siempre y cuando esté establecida en negociación colectiva. En otros países analizados la jubilación es obligatoria, quizá no coincidiendo con la edad legal ordinaria de jubilación, sino que en algún país incluso es un poquito superior, pero es obligatoria por ley, o sea, aparece así obligatoria por ley. Y por tanto, la empresa puede extinguir un contrato unilateralmente sin derecho a indemnización a un trabajador simplemente por el hecho de la llegada de una edad. Caso, por ejemplo, Suecia, Finlandia, Francia o Italia, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es
es un patrón importante diferente al caso español. Y en los supuestos de jubilación anticipada no me detengo porque lo ha mencionado también Rafael, pues quizá la diferencia está que el régimen de jubilación anticipada en el caso español es un poco más flexible que en otros países de nuestro entorno, por lo menos los que nosotros los que hemos utilizado en el informe, hemos analizado en el informe, donde ahí se ponen unos requisitos y unas condiciones que hace que la jubilación real y la jubilación legal coincidan más que en el caso español, donde, como todos sabemos, la jubilación legal, pues nos vamos aproximando a los 67 años o 67 años y medio, y la jubilación real es bastante inferior porque tenemos un régimen de jubilación anticipada un poquito más flexible que estos otros países. Y ya sin más, aquí me detengo, pero bueno, en el informe, pues todo esto que he ido comentando lo tenéis muchísimo más elaborado y nada, muchas gracias de nuevo por hacernos partícipes del mismo. Le damos la palabra a Alfonso Jiménez, que nos puede dar más detalle de esa tercera parte que nos contaba Rafael. Muy bien, muchas gracias, Celia. Bueno, felicitar al IE por esta iniciativa. Yo creo que, y además me ha llegado, bueno, pues por mucha gente que lo ha valorado, creo que hemos hecho un estudio pues muy exhaustivo y muy importante para poner luz en este tema, ¿no? Yo decir que, bueno, pues que he estado muy a gusto trabajando con buenos profesionales como Rafael Puyol, como Íñigo y su equipo, y bueno, pues estamos encantados, ¿no?, de haber participado en esta tercera parte, ¿no? Básicamente, y por hacer un resumen, nos encontramos ante una situación demográfica que ha descrito Rafael perfectamente, en donde, bueno, pues, la población está envejeciendo, por una parte. Por otra parte, nos encontramos ante unas prácticas en la empresa española de salida anticipada del mercado de trabajo. Quería compartir con todos una imagen simplemente para clarificar este punto como inicio de mi presentación. A ver si puedo compartir pantalla. Creo que ahora la estaríamos viendo. ¿Verdad? ¿Se ve la pantalla? La estáis viendo, ¿verdad? Voy a ponerla en formato grande. Vale. Esto es un gráfico de la tasa de ocupación masculina, en este caso en España, con datos del primer trimestre del año pasado, del 2019. Tampoco hay grandes cambios en trimestres próximos, ¿no? Donde se ve la tasa de ocupación sería el número de personas que realmente están ocupados respecto al total de población en ese tramo de edad y en este caso de género, ¿no? Entonces lo que vemos es que vemos perfectamente la entrada al mercado de trabajo por parte de los jóvenes y vemos la salida, que es lo que nos ocupa hoy, ¿no? Lo que vemos es que el tramo donde hay más tasa de ocupación en nuestro país está en el tramo entre los 40 y 44 años, ¿no? Es decir, venimos a partir de ese punto, de 45 años, ya vemos que hay un pequeño descenso que se empieza a hacer un poquito más grande a partir de los 50 años. Ya es bastante más significativa la caída, ya hay un 12% de caída en el tramo entre los 55 y los 59 años y se produce un grandísimo descenso ya en el siguiente tramo que sería entre los 60 y los 64 años. Lo que vemos también es que a partir de los 65 años, bueno, pues prácticamente casi todo el mundo que está trabajando lo hace por cuenta propia, ¿no? Es otro fenómeno muy interesante y es como en los últimos tramos, los trabajadores seniors, lo comentaba también el profesor Puyol, pues tiene muchísimo protagonismo los contratos, el régimen de autónomos, de emprendedores, entre otras cosas porque posiblemente las personas que pierden el trabajo a partir de una determinada edad, el único punto de salida, la única alternativa al trabajo viene por la vía precisamente del empleo porque no va a encontrar oportunidades de trabajo por cuenta ajena, ¿no? Voy a
recuperar la imagen, ¿no? Por otra parte, lo que nos encontramos es un segundito. Perdón. Vale. Lo que nos encontramos es que tampoco hay unas grandes, como nos ha descrito Íñigo, unas grandes diferencias desde el punto del marco regulador, ¿no? de las normas, ¿no? En cuanto a la normativa española respecto a las normativas europeas, ¿no? Entonces, realmente lo que hay es unas prácticas consolidadas en nuestro país de anticipar la salida temprana de la gente y de poner barreras a la incorporación pues de gente mayor para pues para siguientes etapas, ¿no? Lo que podríamos denominar sus segundas carreras, ¿no? A partir de ahí era muy interesante conocer, bueno, qué es lo que hacen las otras, en los otros países en que hemos analizado, qué hacen realmente las empresas para mantener la productividad y para mantener la ocupación, en definitiva, acercándola mucho más a la edad legal de jubilación, ¿no? Yo diría que serían esos 10 años entre los 55, especialmente entre los 55 y los 65 años, ¿no? Y en algunos casos más. Bueno, pues lo que hemos visto es un montón de empresas, un montón de casos, tanto del sector público, en algunos casos, como del sector privado, que lo que están mostrando pues, es una voluntad de mantener el empleo senior. Lo que hay, si no hay unas grandes diferencias jurídicas del marco jurídico, lo que se produce es un interés, una voluntad dentro de las estrategias empresariales por mantener el empleo. Bien sea porque, bueno, pues porque las dificultades en algunos casos de reemplazo son altas, pero sobre todo también por un tema de responsabilidad social, de no trasladar a la sociedad pues unos costes adicionales, poniendo en marcha de manera temprana pues todo lo que sería los sistemas de protección, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las compañías cuando quieren mantener el empleo a partir de esos 55 años y alargar la vida laboral hasta las edades de jubilación, ¿no? Bueno, pues lo que hacen son, por no ir empresa a empresa, sino agrupando un poco las prácticas, son como 8 cosas, ¿no? Por una parte, hacen programas de seguridad y salud laboral encaminados a que las personas lleguen a los 55 años y más en buen estado de salud. Es decir, hay mucha más salud preventiva en temas relacionados con el envejecimiento, ¿no? En segundo lugar, bueno, aquí lo que también comentaros es que, al menos en el caso español, precisamente son los 55 años el momento en el cual se hace un mayor consumo de gasto sanitario, porque empiezan a aparecer algunas enfermedades de naturaleza crónica y, evidentemente, todo lo que hagamos de manera preventiva para ese tipo de situaciones, pues es positivo y redundará en reducción de las tasas de asentismo de los colectivos seniors, ¿no? En segundo lugar, lo que se trabaja es todo lo que tiene que ver con el mundo de la organización del trabajo, desde el punto de vista de los puestos a ocupar por parte de los trabajadores senior, pero también en cuanto a cosas como los tiempos de trabajo, incluso el espacio físico, el layout físico del trabajo. Aquí hemos recogido algunas experiencias muy interesantes, incluso en el ámbito industrial, que demuestran que si se hacen los ajustes adecuados en términos de paradas más frecuentes, en términos de agrupación de tareas, en términos de poner dispositivos para una visión correcta, etcétera, bueno, pues la productividad del trabajador senior es similar a la de otros tramos de edad, ¿no?
Pero claro, aquí lo que se trata es de tener la voluntad nuevamente de analizar qué cosas podemos hacer en nuestro modelo de organización del trabajo para que facilitemos la productividad de este colectivo, ¿no? Otro área que las compañías internacionales, las compañías europeas trabajan, lo ha citado también Íñigo, es el ámbito del reskilling. Como él mismo ha dicho, no hay una presión regulatoria en términos de inversión en reskilling, en términos de reinversión en formación específica para los seniors. No la hay en España, pero tampoco la hay en Europa. Entonces, ¿por qué las empresas europeas sí hacen esas inversiones? Pues porque es evidente que si tienes la voluntad de tener 10 años más de trabajo, ese equipo tiene que ser formado, adaptado para las nuevas tecnologías. Estamos en un entorno absolutamente volátil y loco, y es necesario pues dotar de los conocimientos y habilidades para que ese colectivo siga siendo productivo, ¿no? En cuarto lugar, lo que se buscan son acuerdos o bien en título individual o bien por negociación colectiva, pues pero se tiene la voluntad de llegar a acuerdos para flexibilizar, digamos, la relación. La relación a veces, una de las cosas que hemos visto es que el trabajador senior pues pide de alguna manera reducir sus jornadas o reducir, bueno, en definitiva, los tiempos de trabajo, ¿no? Todo esto lo que implica es una voluntad de acuerdo con el objetivo último de mantener su permanencia en la compañía, por supuesto, sin reducir sus productividades, ¿no? Otro punto que que llama la atención de algunas compañías a nivel internacional o europeo es la importancia que le dan a la preparación psicológica, social y financiera de la persona o del trabajador antes de que se jubile. Es decir, las empresas invierten en preparar a sus equipos antes de su jubilación para que esto no sea traumático, con el objetivo último de perderle miedo, de que no esté pendiente de lo que va a ocurrir, que no dedique demasiado tiempo, entre comillas, a estar preocupado por aspectos, por ejemplo, financieros de cara a su jubilación, y que tenga el control de los mecanismos y que de alguna manera esté tranquilo respecto a cómo va a ser ese día después, ¿no? Bueno, pues las compañías hacen inversiones en ese colectivo antes de su salida para ello, ¿no? El sexto, mucha importancia se le da también a los beneficios por edad y a la política de beneficios sociales. Y tal vez lo más importante en el ámbito de beneficios sociales pues son los planes de pensiones corporativos o los planes de pensiones de empresa, cuyo objetivo último es reducir el gap de ingresos entre el salario último que se tiene o actual que se tiene por parte de ese trabajador senior respecto a la máxima pensión pública que va a obtener el día después, ¿no? Ahí se produce un gran gap, en unos países más, en otros países menos, y ese gap, bueno, pues cuanto más lo podamos resolver, menos, bueno, incertidumbres vamos a generar en cuanto a ese trabajador y más certidumbre le vamos a dar en cuanto a su situación de ingresos futuros, ¿no? En nuestro caso, como sabéis, es un área totalmente a desarrollar y está muy limitada a grandes compañías y a compañías internacionales, multinacionales, pero sin embargo, un país como el nuestro, que es un país de pyme, pues todavía queda muchísimo recorrido por hacer en esta materia, ¿no? Y la construcción de ese pilar para la jubilación, pues va a ser muy importante, ¿no? Y ojalá en algún momento ocurra como en el entorno anglosajón, donde los planes de pensiones privados o corporativos pues puedan ser un elemento importante de la propuesta de valor de una compañía versus otra, ¿no? En séptimo lugar, lo que hemos visto es que hay en los países nórdicos especialmente y centroeuropeos
hacen campañas de sensibilización y reconocimiento de la aportación del valor de los mayores. Es decir, se hacen campañas para reconocer pues la aportación que hacen los mayores. Esa sensibilización, esas campañas de sensibilización están orientadas tanto a los compañeros de trabajo para que no crear problemas en esa diversidad generacional dentro del mundo del trabajo, ¿no? Muy importante la actitud de los jefes hacia los mayores, es decir, que esos jefes, esos directivos no tengan prejuicios, tengan una actitud tolerante, inclusiva, podríamos decir, hacia las personas mayores. Y en algunos casos, en Alemania hemos detectado algún caso que está descrito en el libro, incluso hay compañías que hacen campañas de comunicación al mercado para que los clientes tengan actitudes inclusivas respecto al trabajador senior que le está atendiendo. Muchas veces, sin querer, se producen sesgos inconscientes y cuando entramos en un avión y imaginaros todos los tripulantes de vuelo son mayores, podemos decir, oye, vaya, no vamos a tener un buen servicio, ¿no? Ese tipo de pensamientos, de sesgos inconscientes, pues pueden ser muy, muy negativos. Y aquí yo diría que es muy importante este aspecto trasladado al mercado español, porque es un mercado donde el 80% de los puestos de trabajo son puestos de servicio, ocupados en un porcentaje altísimo por gente muy joven. Es decir, pues las grandes cadenas de hostelería, de restauración, de hotelería, etcétera, pues normalmente las plantillas son bastante jóvenes y podríamos cuestionar, y esto sería objeto de otro trabajo, si realmente podemos tener unos sesgos inconscientes como sociedad hacia la recepción de un servicio aportado por personas mayores, ¿no? Decir simplemente que en el caso de Centro Europa y de los países nórdicos dan mucha importancia a este aspecto, y es que no haya actitudes intolerantes y de poca inclusión hacia las personas mayores. Y finalmente, como último punto, es hacer una correcta planificación de los modelos de sucesión, de tal manera que aseguremos que antes de la salida de ese talento senior se produzca una transmisión adecuada del conocimiento hacia las siguientes generaciones. Aquí lo que hemos visto es que nuestro punto de partida es que muchas veces improvisamos en el último momento, y en el último momento ya esa persona que ya le has comunicado que va a salir de una organización, pues ya su mente, su preocupación está en otra cosa más que en la transmisión adecuada del conocimiento y la experiencia hacia la siguiente generación, ¿no? Los modelos de transmisión del conocimiento, hemos visto que las compañías le dan muchísima importancia. Quieren asegurar que el día que salgan esos trabajadores senior lo han hecho de una manera ordenada, transmitiendo su know-how, su conocimiento tácito de la gestión de los negocios hacia la siguiente generación. Aquí tenemos muy malas experiencias en el caso español. Yo recuerdo, por ejemplo, en el mundo de la banca, cómo llegó un momento que habían sido prejubilados un montón de analistas de riesgos, y ha habido casos de compañías que han tenido que recuperar parte de ese talento que habían expulsado, pues porque de repente se dieron cuenta de que no habían hecho una buena transmisión de ese conocimiento hacia las siguientes generaciones, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que quiero decir con esto es que tenemos la convicción de que si se tiene la voluntad de alargar la vida laboral, de acercar el momento de la jubilación real o de la salida real a la jubilación efectiva, pues se pueden hacer cosas, y todo esto no se puede improvisar, todo esto debería formar parte de una estrategia. Vemos que no hay unas grandes diferencias en materia regulatoria, y que la principal diferencia entre nuestro país y otros entornos, pues en definitiva está en la voluntad de querer hacerlo y en la actitud de responsabilidad, si queréis, social, de no trasladar un problema masivo hacia la sociedad, ¿no? En términos de coste anticipado de jubilación y
otras prestaciones, ¿no? Yo creo que es muy importante que este tema en general para Europa, pero lo es especialmente para los países del sur y concretamente para nuestro país. Yo creo que es un elemento o una reflexión crítica para los reguladores y, por supuesto, también para las direcciones de las compañías. Y esto es un poco lo que nos enseñan pues, las mejores prácticas europeas. Muchas gracias. Es muy interesante todas estas prácticas y cómo tenemos modelos para mejorar. Estamos ya casi fuera de tiempo, pero primero deciros que el informe podréis consultarlo tanto en español o en inglés dentro de la página web del Centro de Diversidad, que como sabéis es parte de la fundación del IE, y ahí lo veis en el chat donde lo ha puesto Laura. Si tenéis cualquier problema de acceder a él, ya nos lo decís y os decimos más claramente cómo llegar a él. Pero ahora mismo lo tenéis en el chat. No sé si tenemos algunos minutos para alguna pregunta. ¿Alguien en la audiencia querría preguntar algo? Pues yo creo que ha quedado, parece... ¿Sí, Conchita? Hola, perdonad, yo tengo una pregunta breve, que entiendo que estoy fuera de tiempo casi, o sea que me disculpáis. Dijo Rafael al principio que había una cuestión con el tema de la formación de los profesionales senior. Y luego a lo largo de las siguientes etapas se ha mencionado también como la importancia al revés, ¿no?, de los profesionales senior en la formación de los profesionales más junior. Entonces, yo quería preguntar al panel qué ejemplos más concretos o cómo se puede enfocar específicamente esta cuestión de la actualización de las competencias de los profesionales senior a la par que transmisión de conocimiento a los profesionales más junior. Bueno, si me permitís, hago yo una brevísima intervención y quizás luego Íñigo o Alfonso la pueden completar. Este era un tema que tocábamos en el primer informe de una manera específica. Hacíamos una encuesta a una serie de empresas españolas de bastante dimensión y por lo tanto entendíamos que los resultados obtenidos eran satisfactorios y les preguntábamos cómo tenían este tema de las relaciones intergeneracionales dentro de la empresa y muy particularmente cuál era el papel que desempeñaban los senior en la formación de los trabajadores más juniors, ¿no? Bueno, los resultados fueron, en fin, muy tristes porque el porcentaje de empresas que decían tener estos grupos intergeneracionales era muy reducido, muy reducido. No recuerdo la cifra exacta, no la tengo en la cabeza en estos momentos, pero era muy pequeño, era muy testimonial, ¿no? Pero sin embargo, frente a eso había una nota de optimismo, que era la de aquellas empresas que teniéndolo decían que para ellos el trabajo intergeneracional resultaba enormemente positivo. Por lo tanto, son pocas las que lo tienen, pero las que lo tienen resultados muy satisfactorios. No sé si Íñigo o Alfonso queréis completar esta información. Quizá más Alfonso, ¿no? Que Alfonso... Sí, yo lo que diría es que efectivamente son dos tipos de formaciones. Una es la transmisión del conocimiento tácito que tiene el senior hacia la gente más joven antes de su salida, que tiene que ver más con los planes de sucesión, ¿no? Y hago hincapié en el conocimiento tácito, aquel que es más difícil de aprender pues en un libro o en otros de otra manera, ¿no? Sino que tiene que ver con el oficio, ¿no? Con la experiencia, ¿no? Con los trucos que se saben de los negocios, ¿no? Y por otra parte, lo que sí es que estamos en un entorno... nosotros lo que vimos es que a partir de los 40 años hay muy poca inversión. Si cogemos los planes de formación o los presupuestos de formación de las grandes compañías, hay una fuerte concentración de inversión en los primeros años de vida laboral, pero las inversiones a partir de los 40 años empiezan a caer. Claro, ¿cómo podemos pensar que una persona esté entre los 40 y los 65 años sin recibir ningún tipo de actualización, de reskilling? Es absolutamente impensable. Es decir, sobre todo en estos momentos donde la tecnología
pues está viniendo a unas velocidades impresionantes, ¿no? Supersónicas. Entonces, necesitamos asegurar que a lo largo de toda la vida el trabajador está recibiendo unos mínimos de formación para seguir siendo productivo. Muchísimas gracias, Alfonso. Ahora sí que ya estamos un poco fuera de tiempo, así que simplemente agradeceros a todos. Agradecer, por supuesto, a Correos, a Sagardey Abogados, a la Fundación Santander, a MACE y a la Caixa siempre por su apoyo, a la Fundación IE, que es la que acoge al Centro de Diversidad, como sabéis, y a la Fundación para la Diversidad, que nos ha ayudado a complementar este estudio, así como a People's Matter, que también nos han ayudado mucho a la hora de realizar este estudio. Tenéis aquí los resultados, creo que son muy interesantes, es uno de los estudios más completos que creo que existen sobre la demografía y los trabajadores senior en la empresa, y os animo a todos a leerlo y a seguir conectándonos para cualquier pregunta que te queráis tener. Muchísimas gracias, Rafael, Íñigo, Alfonso, ha sido muy interesante y esperamos poder seguir pronto con vosotros. Porque, como sabéis, el observatorio sigue adelante, seguimos analizando, seguimos investigando y pronto os podremos dar más datos de las nuevas investigaciones. Así que seguir conectados. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. A todos.